Bienvenidos nuevamente, comunidad de Hablemos de Negocios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchos me han preguntado. Voy a ser súper conciso, directo a la vena, para que ustedes puedan tener esta herramienta y ver el video cada vez que lo necesiten. ¿Cómo calcular el precio de venta de tu producto o servicio? Así, pin, a la vena, directo al grano, pum, ya déjate de floros. 3 pasos importantes para hacerlo. 3 pasos. Sigue estos 3 pasos y vas a saber cuál es tu precio de venta, cuál es el precio de venta de tu producto. Sin más rodeos, hablemos de negocios. Estas son las 3 variables para poder encontrar tu precio de venta. Vamos a imaginar que hay una pirámide invertida, en donde la parte de abajo son los costos, la parte de aquí es la competencia y la parte de aquí es la voluntad de pago. Vamos a ir paso por paso. El más importante, que es la pirámide invertida, es los costos de tu producto o servicio. Y voy a poner un ejemplo muy particular para saber cómo sacar tu costo y tu precio de venta. Vamos a hacer el ejemplo de costos con un producto específico. Hace poco me traje estas agenditas de aquí para journaling. Que yo hago journaling bastante. Si quieren aprender del journaling, les dejo el video acá, que es buenazo. Me he traído 100 de estos, de Japón. Directamente de Japón. ¿Por qué de Japón? Porque el papel es increíble. Me he traído unos lapiceros especiales para que no se traspase cada vez que tú escribes en la página de atrás. Da gusto escribir acá. Me he traído 100 de estos. Entonces, vamos a hacer la dinámica de costos en primer lugar. Y les voy a mostrar en este cuadrito que ven acá cuáles fueron mis costos por la cantidad de 100 de estas agenditas chiquitas para escribir. El cuadernito me costó 490 yenes cada cuaderno. 490 yenes equivalen a $3.23. ¿Cuánto me costó el lapicerito que viene con esto? Me costó $0.79. El delivery, traerlo de acá en barco, me cuesta $100. El delivery, para ustedes poder sacar el costo unitario, porque la idea ahorita es bajar todo a costo unitario y saber sobre eso ponerle el margen de ganancia. El delivery me costó $100 sobre los 100 que traigo. La cantidad que estás trayendo. $100 entre 100, $1 más suma al costo del producto. De ahí, el supplier management, que es la persona encargada que ve todo el tema del manejo de envío a Perú, de Japón a Perú, ve todo el papeleo, me cobró $80. Lo mismo aquí, $80 entre la cantidad que estás trayendo. En este caso sería $0.80, se suma al producto. Y el box, la caja donde va a ir el producto con el lapicerito y con un forrito, etcétera, me va a costar $1.08 la caja por producto. Entonces, sumas todo eso y el costo de producto es de $6.90. Ese es el costo. Tú normalmente en una línea de negocios tú tienes el famoso los ingresos, tienes el gross profit o el margen bruto y finalmente tienes el margen neto. El margen bruto es lo que te queda después de estos costos que están directamente relacionados al producto. Luego de eso tienes que pagar los famosos gastos fijos, que son pago de oficinas, salarios, abogado, contador, todos estos gastos fijos y luego te queda el margen neto. Para el tema unitario tienes que sacar el costo que está directamente relacionado al producto. Algunos, acá hay un debate que quiero poner en tela de juicio. Algunos usan los gastos de publicidad metidos a el costo marginal del producto. ¿Por qué hacen esto? Porque de esta forma calculan cuál es el costo de venta de cada producto en Facebook Ads. Por ejemplo, que yo ponga Facebook Ads, $100, vendo el costo de adquisición o el costo de venta del producto, imagínate que me salga $1 por producto. Entonces yo invierto $100 y vendería entonces 100 de estos productos, porque es $1 por producto. Entonces si es que es $1 por producto el costo de venta, ponen ese dólar en el costo marginal. Ya no sería $6.90, sino sería $7.90. Yo personalmente prefiero manejar la publicidad como un gasto fijo, tener un presupuesto de gasto de publicidad y manejar un buen retorno de inversión del producto específico. Entonces, con tal de que tengas un retorno de inversión por encima de 3, es algo interesante y saludable, que sea 300% de lo que tú inviertes. Porque al final, invertir en marketing es vale la redundancia, una inversión, no es un gasto. Entonces, traten de buscar un buen retorno ahí de inversión. Estos costos unitarios te permiten saber en dónde estás partiendo. Y aquí viene la fórmula mágica para tu precio de venta. Grábensela, apúntenla en su blog de notas, en el journaling que me van a comprar ustedes,
en donde ustedes quieran, ¿ok? Precio de venta es igual a costo entre 1, paréntesis, 1 menos margen, cierra paréntesis. Esta vaina no se la quiten de su cabeza, ¿ok? ¿Por qué? Hace poco asesoré a una emprendedora que había hecho el famoso cálculo. Ok, esto me cuesta, imagínate, 6 soles 90, imagínate en soles, o 7 dólares, imagínate, me cuesta 7 dólares y quiero ganar un margen de 60%. ¿Qué hizo esta chica? 7 dólares por 1.7, ¿ok? Por 1.7 es el 70%. ¿Cuál es el problema de esa fórmula? Porque esa fórmula no es correcta, aunque algunos digan, oye, son puntos de vista distintos, que no sé qué cosa. No, ¿por qué? Porque el margen estás poniéndole sobre el costo, pero el margen de ganancia siempre va sobre el precio de venta, no sobre el costo. Porque al final, si estás multiplicando por 70%, hagan una prueba, pónganlo en un Excel y den un descuento de 20%. Miren la diferencia de precios. El margen va sobre el precio de venta. Por eso la fórmula es precio de venta es igual a costo entre, no por, entre paréntesis 1 menos margen. Entonces, ¿qué va a salir con eso? Que el margen, imagínate que el 70% es 1 menos margen, es entre 30%. Costo entre 30% te va a salir tu precio de venta. En este caso, vamos a hacer el cálculo y voy a proyectar. Imaginemos, vamos a hacer prueba de precios. Entonces, imaginemos que el costo unitario es igual a 7 dólares, ¿ya? O no, 6.90 USD. ¿Ves? El USD me lo reconoce tal cual. Entonces, vamos a sacar el precio de venta. Precio de venta es igual a costo unitario, tú pones el costo unitario y te va a identificar el costo unitario entre 1 menos, ¿qué margen quieres cobrar? Entonces vamos a poner que el margen de ganancia es igual a 70%, ¿ok? O 0.7. Entre menos margen, cierras paréntesis, 23 dólares es lo que tenemos que cobrar para tener un margen de ganancia de 70%. Ahora, ¿qué pasa en la figura equivocada? Para que vean cuál es el impacto. Si yo tengo un costo unitario de 6.90 y lo multiplico por 1.7, me va a salir que el precio de venta, entre comillas, es de 11.73. ¿Cuál es la diferencia de este precio? El precio de venta menos 11.23, estarías perdiendo por producto 11.27 dólares. No te conviene, pues. Agarra el margen, lo más práctico, en vez de ponerle un markup, se le dice al costo, ponle el margen al precio de venta. Decide qué margen quieres ganar y pónselo con esta formulita. Si quieres calcular un margen del negocio, el margen de cuánto están vendiendo un producto solo es margen es igual a 1 menos paréntesis costo entre precio de venta, cierra paréntesis, ¿ok? Si es que quieren calcular el margen al revés. ¿Tienes claro tus costos? ¿Tienes claro tu margen de ganancia? En este margen de ganancia tengan mucho cuidado, por ejemplo, estas gomitas de mente, ¿ya? Nosotros, el margen de ganancia que nosotros pusimos aquí es de 66.6% mínimo. ¿Por qué? Porque uno tiene que calcular, yo quería que sea más barato incluso, 50%, pero lo que me hicieron ver los dueños es que hay que tener claro el costo que va a ser de meterlo en un retail o en una farmacia, que te vuelan como 30-40% de cada venta unitaria. Entonces, para que tú puedas cubrir ese costo, tiene que ser por lo menos, por el aprendizaje que ellos habían tenido en retail, 66.6%, para que sea 3x más de ganancia. Primer punto, costos, clarito. Lo tienen clarito. Espero que les haya quedado clarito, si no me sentiría mal, ¿ya? El segundo punto es, tú no puedes cobrar el margen que te dé la gana. Todos quisiéramos poner 300% en margen, ¿cierto? Todos queremos cobrar lo máximo posible que puede pagar el cliente. Pero hay algo que se llama el mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está la competencia? Que es el segundo punto del precio de venta. Y aquí es una chamba o un trabajo más de análisis de cuál es tu posición dentro del mercado. A veces uno cree que llega como la última chupada de mango como emprendedor y dice, ya, yo voy a cobrar esto de acá. No, aguanta. ¿Cómo está el mercado? Este mercado de acá tiene una ventaja competitiva. Estás viniendo a competir, no sé, en el rubro de supermercados y quieres ir a precios competitivos, pero tienes un macro que compra con economía de escala y consigue precios mucho más baratos y te destruye en precios siempre y no puedes posicionarte en ese rubro, está frito. Tienes que aquí tener un análisis muy enfocado en las barreras de entrada de los jugadores en el mercado o sustitutos. ¿Cuáles son los sustitutos que está usando el mercado para resolver ese problema? ¿Ok? Si es que en este punto de aquí tú defines tu posición clara, es un gran avance. Por ejemplo, imaginemos, oye, yo no quiero competir aquí en precios, porque imagínate que hay negocios que quieren penetrar más el mercado rápido, entonces buscan un precio más accesible. Yo quiero entrar a un nicho que está desatendido, ¿ok? Y que están dispuestos a pagar un poco más. ¿Ok? ¿Cuál va a ser
hacer esa estrategia competitiva para argumentar el margen que tú quieres. Competencia, buscar los jugadores competidores o jugadores sustitutos en el mercado y ver qué posicionamiento están buscando tener y qué barreras de entrada tienen ellos para ver cuál va a ser tu estrategia de pricing frente a esas barreras de entrada que ellos están formando. Competencia es el segundo punto. El tercer punto es voluntad de pago. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Tú puedes cobrar lo mismo que la competencia, pero quizás el mercado valora mucho más el servicio que le estás ofreciendo, más que lo que está cobrando la competencia. Entonces, la percepción del cliente es lo que tienes que averiguar acá. Y acá te voy a enseñar cómo, Daniel, puedo averiguar la voluntad de pago de un cliente. 2 ejercicios, 2 fórmulas que son las más efectivas para identificar la voluntad de pago de tu cliente. Por un lado está el ejercicio de Westendorf, pero esa le tengo mis diferencias, tengo algunas opiniones al respecto. Tengo otra que es más efectiva que se llama la de Becker, de Groot, Marshak, un matemático campo. Te voy a enseñar las 2 herramientas, elige la que más te gusta o si quieres combínalas, ¿ok? Para identificar la voluntad de pago. La de Westendorf son 4 preguntas, ¿ok? Es una encuesta sencilla a tus clientes potenciales que ya los identificaste. Les mandas 4 preguntas en un forms sencillas. ¿A qué precio mi cuadernito sería tan caro que no considerarías comprarlo? Muy caro, demasiado caro. Segunda pregunta, ¿a qué precio considerarías que mi cuadernito tiene un precio tan bajo que sentirías que la calidad es una porquería? ¿Ok? Más bonito lo pones, ¿no? Que la calidad no podría ser buena, demasiado barato. De ahí la tercera pregunta es, ¿a qué precio considerarías que mi cuadernito está empezando a ser caro? Está empezando a ser caro, mira, está empezando a ser caro y tendrías que pensar un poquito más antes de comprarlo. Y la cuarta pregunta es, ¿a qué precio consideras que mi cuadernito es una buena compra? Es una ganga, o sea, está bien pagado el precio que pago por el cuaderno. Saca tus cálculos, cuánto pone la gente, pim, 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 y al final, ¿con cuál pregunta crees que te tienes que quedar? Todos dirían que es la cuarta, ¿cierto? ¿A qué precio está bien pagado? No, te tienes que quedar con el promedio de la tercera pregunta, porque es un poquito más caro, está empezando a ser caro, pero ya lo considero ya. Vete por allá. ¿Por qué? Porque es mejor tú lanzar un producto al mercado un poquito más caro y bajar tu precio que luego salir con un precio muy bajo y tener que subir. Eso no te lo perdona el cliente. Es mejor un poquito más arriba. Haz el experimento, funciona bien, pero le voy a agregar este segundo experimento, que es el de Becker, de Groot, Marshak. ¿Por qué el experimento de Westendorf tiene sus como que deficiencias? Y es porque básicamente no hay piel en el juego. Claro, una cosa es lo que te dicen y una cosa es lo que hacen. Como dirían algunos autores, dicen, oye, tú en verdad validas el precio de tu producto cuando alguien saca su billetera y te paga, no cuando te dicen que te van a pagar. La peor pregunta que puedes hacer es, ¿cuánto pagarías por esto? No, esa es la peor pregunta porque nadie te va a decir el futuro. Todos te van a decir el precio. Le preguntas a tu mamá, peor, te va a decir el precio más alto. ¿Cómo logramos con este experimento de Becker, de Groot, Marshak haya piel en el juego? Este experimento me encanta. Reúne a tus clientes potenciales en una especie de focus, ¿no? Amigos, bacán. Voy a reunir ahorita a 10 personas para mis cuadernitos. Y así funciona la cuestión. Vamos a profundizar. Cada persona del focus en un cuadernito tiene que poner la cantidad máxima que pagarían por el cuadernito. Lo máximo que pagarían. Pero aquí entra el dilema. Al final, agarras tú los papelitos y este es el dilema que se los dices antes de poner el precio. Antes de que ponga el precio, le dices lo siguiente. Gente, yo voy a recoger los papelitos, ¿ok? Van a tener, no son anónimos, tienen nombre y apellido. Y yo voy a decir un precio aleatorio, ¿ya? Imagínate que yo digo 36. Si tu papelito dice más de 36, tienes que comprarlo, sacar tu billetera y pagarlo. Y si tu papelito dice menos de 36, no lo puedes comprar nunca más, ¿okay? Es un producto que en verdad la gente necesita, entonces va a tener que comprar. Pero hay piel en el juego. Puedes conseguirlo a un precio muy competitivo y si tú después te has puesto muy bajo, no vas a comprar nada, absolutamente nada. Como no conocen el precio por adelantado, van a poder llegar a ese justo medio en donde realmente sí estarían dispuestos a pagarlo cuando haces este ejercicio. Si combina las dos, yo creo que te puede dar un muy buen resultado de la voluntad de pago de tus clientes potenciales. Como te digo, es importante que segmentes bien cuál es tu cliente, porque si no, vas a traer cualquier persona que no le importa si no paga por esto. Tienes que traer al cliente que realmente necesite esto, ¿no? Y ya, esas son las 3 variables. La variable de costos, la variable de competencia y la variable de voluntad de pago. Son variables que varían constantemente, entonces tú tienes que jugar. Es una estrategia de marketing jugar con el famoso producto, precio, plaza, promoción, ¿no? En este caso es el precio, tienes que jugar con eso constantemente. Y hay una variable más que está metida en el triángulo. Tiempo. ¿En cuánto tiempo? Tú decides al final en cuánto tiempo quieres recuperar. ¿En cuánto tiempo quieres hacer rentable tu negocio? Eso lo definen los socios. Si tú sales con un precio bajo por encima de tu costo unitario, de repente te vas a demorar mucho más en recuperar tu plata. Pero eso es un criterio que tienes que poner en la mesa con tus socios. Oye, con este precio recuperaríamos en 6 meses, recuperaríamos en 3, recuperaríamos en 12. Depende de los socios. Hay una pregunta típica que me hacen. ¿En cuánto tiempo debería ser rentable mi negocio? Depende de ustedes. Depende de cuál es tu expectativa y tu perfil. ¿Cuál es la rentabilidad que esperas de esto? ¿Qué esperas del negocio? ¿Que sea un hobby más y que en algún momento te pague? ¿O que sea
un negocio que vivas de esto. Preguntas importantes que tienes que hacerte, que no necesariamente tienes que tener experiencia financiera, es simplemente tener el criterio de decidir rápidamente. Acuérdense que prefiero 1000 veces que se equivoquen a que tengan una decisión que no tomen nunca. Entonces prueben, experimenten y vayan ajustando estas 3 variables para llegar a un precio ideal. Espero verlos el próximo domingo y suscríbanse para más información como esta. Nos vemos.